Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de la rueda de la medicina, rueda medicinal inca o incaica. Es un sistema de sanación chamánico en donde tanto el chamán como el paciente va pasando por estados o por las direcciones. Direcciones del sur, del oeste, del norte y del este. Cada dirección tiene en sí sus desafíos y sus problemáticas a sanar. Dentro del sur, que es la serpiente, vamos a trabajar mucho con el paciente o con nosotros los relacionados a las creencias, a los apegos, a los dolores físicos, a las enfermedades, todo lo que el cuerpo necesite sanar y encontrar un porqué de dónde viene esas dolencias. Una vez que se atravesó la parte del sur, vamos a comenzar por el oeste. En el oeste generalmente comenzamos a trabajar con nuestra sombra, con nuestro subconsciente. En ese subconsciente están los miedos, en ese subconsciente están las programaciones, en ese subconsciente encontramos lo que no sabemos. Por eso hay una oración muy bonita chamánica que dice: en el oeste lo representa el jaguar y dice: madre y hermana jaguar, enséñame a caminar en esta oscuridad. Ayúdenme a recordar lo que es caminar, lo que es transitar esta oscuridad, aun si esta oscuridad pertenece a mi propio camino. Entonces, ¿qué significa? Que muchas de las oscuridades que tenemos son nuestras sombras, son nuestros propios dolores, nuestras creencias. Fue cómo nos criaron, fue lo que vivimos a partir de 7 años en adelante. ¿Sí? A partir de los 7 años en adelante, nuestra familia empieza a reprogramarnos. ¿Cómo nos reprograma? No te vistas así, solamente vas a comer esto, o esto es bueno, esto es malo, saluda a tus abuelos, saluda a tus tíos, abrazá, o si un padre es golpeador o una persona ya integra una creencia de ser golpeado, de ser menospreciado. En el oeste se trabaja eso, ¿sí? Todo lo que es referido a nuestra sombra, a nuestro dolor, a nuestras incógnitas. Hay ritos de muerte ahí, pero son ritos de muerte más suaves. Un rito de muerte es un comienzo, es dejar algo atrás y volver a recomenzar. En el norte, el paso por el norte, que es el viaje del guerrero, ¿sí? Es el viaje y está representado por un colibrí. Ese colibrí se llama Sirauquenti. Ese colibrí viaja de Brasil a Canadá y a Estados Unidos en un solo vuelo por el Pacífico. Y es un colibrí. Y científicamente el colibrí no está diseñado para volar. Pero eso es la fe. Y los chamanes, los abuelos sanadores se manifiestan en ese colibrí. Ven en ese colibrí la paz, la voluntad, la fe, la intención. En esta dirección vamos a empezar a trabajar con los ancestros. Lo que recibimos, lo que no queremos recibir, quiénes somos. Empezamos a trabajar y a hacer recuperos de alma. Cuando nuestra alma se ve obstruida o se ve ida, se va, una porción energética de nuestra alma se va por un miedo, por un susto, por una pesadilla. En este punto aprendemos a regresarla. Comenzamos a trabajar con los contratos que traemos de vidas anteriores, de esta vida. Los contratos están íntimamente ligados a las creencias. Entonces, cuando terminamos ese paso, llegamos al este. Y en el este nos encontramos con el águila, con el halcón, ese ser que vuela y que ya en su vuelo ya no encuentra obstáculos. Es una libertad. Esta libertad, para manifestar esta libertad, necesitábamos
trabajar exclusivamente en nosotros. El paciente que hace la rueda de medicina, se va a encontrar con una terapia de muerte, un rito de muerte en que literalmente se saca la energía del cuerpo. Se saca y se vuelve a ingresar. Se saca, se hace una sanación y se vuelve a ingresar. ¿Esto qué hace? Es como desenchufar un computador y volverlo a enchufar, reiniciar. Eso es lo que hace. En este punto, en el encontramos la paz. Empezamos a trabajar con nuestro interior y a conectarnos con nuestro verdadero yo. ¿Y esto por qué? En esta rueda medicinal donde varios pacientes entran y quieren entrar, empezamos a encontrar distintas terapias. Terapias desde baños de hierba, terapias que se llaman limpias, pero generalmente son denominadas extracciones. Para eliminar una extracción, primero tenemos que reconocer si es una extracción, si es una energía sólida o una energía líquida la que vamos a extraer. Y de acuerdo a la conclusión que lleguemos, vamos a sacar una energía sólida. Es un dolor. Cuando una persona tiene un dolor en el hombro y no se sana y no se sana y va al médico y no, y nada, y no, es muy posible que sea una energía sólida, una energía cristalizada. Estas energías cristalizadas provienen de emociones y se empiezan a clavar en nuestro cuerpo. Cuando es una energía líquida, generalmente es una entidad. Es un desencarnado, es un muerto, es un ser, es una entidad de otra dimensión, es un elemental. Cualquier ser o especie, por llamarlo así, de la cuarta dimensión se pegan. Entonces, se puede pegar también un ancestro. Hemos encontrado muchos casos de niños con hiperactividad o con personas que de pronto empezaron a fumar o a tomar, y cuando los comenzamos a revisar nos damos cuenta que el niño tiene pegado a su abuelo, que falleció hace poco y no se quería ir o tenía tanto apego que se quiso quedar. Y al pegarse, al reconocer esa energía como parecida, se adhiere y empieza a modificar la conducta del niño. Muchos le ponen hiperactividad, Asperger o autismo, y muchas veces nos damos cuenta que con solo realizar esta práctica de extracción de esta energía líquida o de este ser, empieza el cuerpo del niño a entrar en un proceso de autonivelación. Y en esa autonivelación empieza a encontrar su paz, su eje, a tranquilizarse, a volver a ser quien era. Una persona adulta que comenzó a fumar de pronto y no saben por qué, puede que se le haya adherido a algún ser que desencarnó y que fumaba mucho y que congeniaba mucho con esa energía. Al congeniar con esa energía se pega y empieza a modificar un campo energético, ese campo energético de la persona. Al modificarlo, la persona siente que ya no es él. Los de afuera lo ven con más rapidez, que no es él, ya no eres el mismo, ya no te comportas como antes, ya no eres igual. ¿Qué está pasando? Y ahí nos damos cuenta que pueden ser intervenciones de estos seres o de alguna otra entidad. Siempre, cada trabajo que hacemos o de alguna enfermedad, porque muchas veces trabajamos enfermedades, tienen que venir respaldadas con un diagnóstico. ¿Qué pasa? Un diagnóstico no es la enfermedad. Al ser humano le dan un diagnóstico y se cae, se destruye. Entonces, para los chamanes un diagnóstico es nada, porque un chamán primero investiga. Un chamán no se enoja con la enfermedad, sino lo que hace es apapachar al síntoma,
apapacharlo y decirle, ven, 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 a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Por qué te enfermaste? Y lo apapacha al cuerpo con ese síntoma. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enfermaste? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te sobra? ¿Qué es lo que no te pertenece? Un chamán no lucha con la enfermedad, sino la hace suya. La enfrenta con amor y la entiende. Al entender encuentra un síntoma. Ese síntoma que es a donde el chamán va a viajar a buscarlo. ¿Cuándo empezó? Encontró el síntoma, va a ir a buscar. Por eso el chamán es un viajero. Por eso en las sanaciones que hago soy un viajero. ¿Por qué? Porque ese síntoma comenzó con alguna emoción. En esta vida o en cualquiera de atrás. Entonces, esa emoción la vamos a ir a buscar y la vamos a entender. Al entenderla, el paciente la va a entender. Y cuando la entiende, se da cuenta que muchas veces, casi en el 99,9%, estaba equivocado. Entonces, al entender ese síntoma, cambia la historia. Recuerden que para un chamán, una enfermedad o un trauma es una historia. Es solamente una historia y se está manifestando a través del cuerpo como una enfermedad, como una fobia, como un trastorno, como un cáncer, diabetes, como lo que sea. Entonces, vamos a ir a buscar ese síntoma, le cambiamos la historia, le hacemos ver al paciente lo verdadero de esa historia. Y al comprender esa historia, cambió la percepción. Al cambiar la percepción se libera el trauma, se libera la programación. Y al liberarse la programación el cuerpo comienza en autosanación. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que la mente del ser humano entendió el proceso. Entendió qué significado tiene esa situación. Y el cuerpo entra en autosanación. Recuerde que el chamán no necesita de armar un verdadero chamán. No necesita armar altares y armar, porque el verdadero altar de un chamán es su cuerpo, su estabilidad, su presencia, su fuerza. Me ha tocado casos de pacientes que han venido que no podían dormir y hacía más de un mes, pensando que yo iba a hacer una ceremonia y que los iba o a sanar o a someterlos a ciertas terapias, y no. Cuando lo vi solamente necesitaba silencio y que alguien escuche ese silencio. Entonces al sentarlo y poner una vela enfrente y acompañarlo en ese silencio, 2 horas, 3 horas, a la cuarta hora me acuerdo empezó a llorar. Llorar, 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 llorar. Y se empezó a desahogar. ¿Y por qué? Porque lo que él callaba, su cuerpo lo estaba expresando. Entonces, un chamán entiende, un chamán modifica un estado de frecuencia. No es necesario estar adornando y haciendo muchísimas cosas. Un sanador, un verdadero sanador entiende el cuerpo, entiende las energías, entiende lo que sucede, lo que pasa, lo intuye, lo presiente, lo escucha, lo huele y hace un viaje para encontrarse con ese dolor y atraerlo y a presentárselo al paciente. Aquí está, suéltalo. Eso es de la forma en que empezamos a trabajar, de la forma en que se entiende una sanación. Una sanación se entiende desde ese principio, desde lo armonioso, desde la armonía, desde la paz, desde la no confrontación. Desde ahí se comienza a entender una sanación, una limpia, llamarlo como sea, pero desde ahí, desde el silencio, desde reencontrarse con uno mismo. Así que me encantó poderles conversar esta parte del chamanismo, que es una parte muy sentida para mí, muy querida, muy
muy arraigada en mi corazón y que me ha traído muchísimas satisfacciones. A mí y a pacientes y a amigos, familiares, muchas satisfacciones. Así que es algo especial en mí. Se los agradezco.